gente que me conoce dice, no tiene razón, que soy bastante intenso trabajando, lo que no sabe. Diario.es es un medio transparente y por eso 2 veces al año os explicamos nuestras cuentas. La gente que me conoce dice, y creo que tiene razón, que soy bastante intenso trabajando. Lo que no saben o no saben todos ellos es que solo sé trabajar mucho en aquellas cosas que me gustan. Afortunadamente tengo el trabajo que más me gusta en el mundo. Lo principal es su curiosidad. Hace 20 años Nacho Escolar vino a hablarme de Internet y de cómo podíamos introducir toda esa herramienta dentro del flujo de noticias. Es un periodista brillante, de los que mejor ha sabido combinar lo más excelente del periodismo tradicional con las posibilidades del nuevo periodismo. Y además ha logrado una gran empatía con los lectores. El Diario.es es un periódico digital, lo fundamos en el año 2012 y hemos sido capaces en muy poco tiempo de colocarnos entre los diarios más leídos e influyentes en España. Cuando nacimos éramos apenas 12 personas, hoy ya somos algo más de 80 en la redacción central de Madrid y 57 más en las 12 ediciones autonómicas regionales que tenemos por toda España. Yo siempre he querido ser exclusivamente periodista, pero en el año 2012 me di cuenta de que la mejor manera de ser periodista con la independencia y la máxima libertad era juntarme con otros periodistas y ser dueños de nuestra propia redacción. Luego ha sido valiente, ha sido audaz, hace falta tener mucha convicción para querer poner en marcha un proyecto de comunicación que sea absolutamente independiente. La clave para generar proyectos de prensa sostenibles y que conecten con la audiencia es pensar en el largo plazo, no caer en los cortoplacismos de audiencia fácil, de titulares fáciles, sino pensar en cuáles son las razones por las cuales este periodismo se convirtió en una garante fundamental de la democracia. No fue por hacer vídeos de gatitos, fue por fiscalizar el poder. Y es ese tipo de periodismo por el que creo que muchos lectores en todo el mundo, no solo en España, estarían dispuestos a pagar. Ha creado un medio nuevo que es considerado un modelo de innovación en un momento en que el periodismo de excelencia en todo el mundo está buscando nuevas maneras de financiarse. En este momento tenemos ya casi 33.000 socios que aportan un dinero mensualmente para que el Diario.es exista. Eso que el Diario.es hace de una forma absolutamente radical, que es presentar todas sus cuentas de una manera absolutamente transparente y someterse a un escrutinio público inmisericordia, abierto, completamente sincero y desnudo. Que una de las grandes virtudes de Ignacio es que ha sabido innovar, crear un nuevo modelo de hacer periodismo en estos tiempos tan convulsos, ¿no? Nosotros creemos en el periodismo que nunca entró en crisis. Lo que reivindicamos es el periodismo de contrapoder, el periodismo que sirve para pedir cuentas al poder, el periodismo que ejerce de cuarto poder y vigila a los poderes políticos y económicos. Es probablemente, dentro de los muchos focos que tenemos en el Diario.es, el que más agradece nuestro. La pregunta que tengo sobre hacer periodismo a pesar de todo es ¿por qué la independencia? ¿Por qué jugarse esa carta que es tan difícil? Yo creo que el periodismo no necesita independencia para todo lo que hace. Hay determinadas partes de nuestro trabajo donde la independencia no es vital, pero hay una zona de la información, la que tiene que ver con fiscalizar al poder, con contar noticias incómodas para el poder, con desnudarlo, que solo se puede hacer si no dependes del poder. La independencia no es una virtud en sí misma, es un requisito para poder empezar a hacer periodismo del que puede provocar consecuencias. Si no eres independiente, es muy difícil que puedas fiscalizar al poder. Claro, pero fíjate que tú has transitado por los medios tradicionales, perdón, me lo he hecho muchas veces esta tarde, tiene tan solo 42 años, ya ha sido director de un periódico, exdirector de un periódico, fundador de su periódico, el Diario.es, que está en el top 10 de los más importantes e influyentes de España, pero además ha metido a funcionarios a la cárcel directamente. Cuando aquí no pasó nada con aquello, los títulos académicos de algunos de nuestros políticos, gracias al Diario.es, pues una de sus políticas más representativas, Cristina Fuentes, dimitió, ¿no? Dimitió, está ahora procesada pendiente de una investigación penal, pero por ahora solo ha dimitido, no está en la cárcel. pero esto habla de una precocidad, es decir, tú te has jugado estas cartas pensando siempre, este es el camino, o definitivamente hay que transitar los medios tradicionales para decir, por aquí es que es. Yo no podría haber hecho lo que he hecho en el Diario.es si no hubiese pasado y aprendido todo lo que sé de medios tradicionales, de medios muy tradicionales, de la radio, de la prensa, de la televisión.
Y ahí descubrí muchas cosas. Por ejemplo, cuando fui director muy joven, con 31 años, fundé el Diario Público en papel, y ahí descubrí que quien manda en una redacción no es el director, quien manda en una redacción es el dueño. Así que llegué a la conclusión de que la próxima vez que fundase un periódico iba a intentar ser el dueño, y la tecnología nos ha permitido hacerlo. Ahora es tan barato montar un periódico comparado con lo que costaba montar un periódico en papel, que incluso unos pocos periodistas, como somos los fundadores del diario.es, hemos podido entre todos juntar los ahorros suficientes para ponerlo en marcha y para convertirlo en solo 6 años en un periódico de referencia. Hablemos un poco de tu pasado, porque Sí. sí creo que el auditorio necesita saber cómo se hizo el diario.es y cómo lo lograste. Te diste a conocer en medios de comunicación hablando de tecnología, cuando a nadie le importaba la tecnología, Sí. y las redes sociales apenas estaban aflorando. Sí, yo empecé a trabajar de periodista muy joven, con solo 18 años ya estaba trabajando en periódicos, en revistas, y con 22 años estaba haciendo una sección de Internet en un telediario, en un informativo de máxima audiencia en Telecinco. Fue la primera sección de Internet que se hizo en España en el año 98, y estuve durante muchos años informando sobre temas de Internet, nuevas tecnologías, sobre videojuegos, sobre ciberarte, sobre todos los temas relacionados con la nueva economía y con Internet, entonces no existían siquiera las redes sociales, nacieron más tarde. Y en aquellos años, en 2003, puse en marcha un blog. Mientras trabajaba haciendo esta sección de Internet en los informativos de Telecinco, de una cadena de televisión, hice un blog que era un género que yo conocía porque, como estaba hablando de tecnología todo el tiempo, empecé a descubrir los primeros blogs que se publicaron, me llamaba mucho la atención. Me sorprendía que en esa época casi todos los blogs hablaban de los propios blogs, y yo dije, no, si esto es una herramienta para hablar de otra cosa, no para hablar de uno mismo. Y empecé a escribir un blog personal, escolar.net, que empezó siendo un blog de tecnología, luego poco a poco derivó hacia la política, y luego acabó siendo un blog de política que me cambió la carrera profesional. Empezaron a llamarme de las radios, de las televisiones, para hablar de política, porque mi opinión en ese blog empezó a ser muy seguida, era un blog de opinión en ese momento. Empezaron, y a raíz de eso me cambió la carrera profesional. Dejé de ser un periodista especializado en tecnología para empezar a ser un periodista de política. Pero estuviste, por ejemplo, en la creación de un periódico que no funcionó, público. Sí, después de mi experiencia con el blog y mi experiencia en Telecinco, estuve también una temporada trabajando en México montando una cadena de diarios. Me contrataron después en un periódico local muy grande en Almería, el periódico líder en la provincia de Almería, en el sur de España. Y en el año 2007 unos empresarios decidieron montar un periódico para gente de 30 años. Y buscaban un poco a ciegas, porque no sabían quién pondrían de director, a un periodista pues que tuviese esa edad, que tuviese 30 años, 30 y pocos años, que supiese de Internet, que supiese de papel, que tuviese ya presencia en los debates de radio y televisión, y me encontraron a mí. Yo ya tenía entonces ese perfil, estaba dirigiendo un periódico local bastante grande, director adjunto, el número 2 del periódico. Había pasado mucho tiempo por Internet y sabía bastante de Internet. A través de mi blog y a través de las radios y las televisiones, ya empezaba a tener cierto reconocimiento como por mi firma, por los artículos que escribía, por mi opinión, y me encargaron este proyecto, que fue un gran lanzamiento. En el año 2007, en apenas 3 meses, tuve que contratar a 120 periodistas, montar una gran redacción de papel, y a los 2 años me despidieron. Pero aprendí un montón. Si no llega a ser por la experiencia que pasé en el periódico público, en ese primer periódico, me despidieron de director, seguí de columnista en el periódico en la contraportada, haciendo un artículo diario, y gracias a esa experiencia de público, probablemente con eso aprendí los errores y los aciertos para luego montar el diario.es. El diario.es. Hay una frase que me encanta, que tú mencionas frecuentemente, y es: si el lector no paga, no es el cliente, es la mercancía. Así es. Yo creo que hay que entender muy bien cómo se financian los medios, porque nos afecta a todos. A los que trabajamos en ellos, por supuesto, a los que aquí hay muchos alumnos que quieren trabajar en medios, pero sobre todo a los lectores, porque nada es gratis. Alguien paga siempre. Y los medios que se financian exclusivamente con la publicidad dependen de la publicidad. Y los lectores, en el fondo, son una herramienta para conseguir esa publicidad. Y los periódicos que pierden dinero y salen todos los días se financian de otra cosa distinta, de algo diferente. Se financian de los negocios de su dueño, que consigue los ingresos con una obra pública, con un contrato, con una recalificación, con una adjudicación, con ese tipo de cosas que tanto pasan en España y aquí también. Y por eso es muy importante entender que si tú pasas de los medios, te conviertes en mercancía en manos de los medios. Tú no vas a ser el cliente, vas a ser lo que utilicen los medios, las empresas de medios, para hacer negocio en otro sitio. Por eso es importante
vigilar a los medios y saber de qué viven los medios y también al mismo tiempo comprometerse con ellos. Porque si los lectores no se comprometen con la prensa, alguien pagará la prensa por vosotros, pero ya no serán el cliente esos lectores. Pero fíjate que tú con el diario.es has estructurado un modelo, yo no sé si la palabra es modelo de negocio, pero sí un modelo de negocio. Un modelo de negocio, sí. Está bien y me gusta que seas claro cuando lo menciones porque tú te financias de publicidad, sí, pero no tienes ya a la empresa tal, la multinacional que él es dueño de tu periódico, tienes 34.000 jefes. Claro, al final nosotros somos independientes por 4 motivos en el diario. 4 motivos que nos permiten serlo, luego aparte tienes que demostrarlo cada día. Pero somos independientes primero porque somos rentables. Y no es que el diario sea un objetivo de beneficio, tiene que ser rentable porque si tiene pérdidas no podríamos permitírnoslo. Nosotros, los dueños del periódico, los periodistas, no podemos pagar las pérdidas si existieran. Después somos independientes por eso, porque los dueños son periodistas que trabajan conmigo en la redacción. Yo soy el principal accionista y el resto es periodistas, la persona de gerencia, las personas que trabajamos allí. Cuando yo me siento por la mañana con mi equipo para decidir con qué vamos a abrir ese día, cuáles son los temas importantes, a dónde vamos a ponerle más recursos, qué vamos a investigar, qué tenemos, qué no tenemos, cómo vamos a enfocar los titulares, ahí estoy sentado con el Consejo de Administración. Ahí está la mayoría de la empresa. No tenemos que consultar a nadie que esté por encima de nuestras cabezas para que nos digan, mejor con este no te metas. La tercera razón por la cual somos independientes es porque tenemos una dependencia de mucha gente. Independiente eres cuando dependes de un montón, entonces no dependes de nadie. Nosotros tenemos anunciantes, pero tenemos sobre todo 34.000 lectores que pagan por el periódico y que pagan por un periódico que podrían leer gratis. No, ¿5 euros? 5 euros al mes. ¿Sí? Son unos, en total, de los ingresos del diario de este primer semestre del año, han sido el 40% de los ingresos los lectores, con esos 5 euros mensuales, y el resto con publicidad. Pero si la publicidad es de muchas empresas, de muchos organismos, de mucha gente distinta, es como si no es de nadie. No, lo grave es cuando un solo cliente es capaz de decirte o cambias esa noticia o te quito la publicidad y entonces tu empresa cierra o pierde la mitad de sus ingresos. Vengo de México y allí en México están muy asustados porque López Obrador ha dicho que va a bajar a 50% la pauta publicitaria del gobierno. Y esto va a suponer que muchos periódicos tengan que despedir gente, porque hasta el 70% de los ingresos de algunos medios es esta pauta gubernamental. Hay frases muy sexys para los periodistas. Sí. Fiscalizar el poder, periodismo puro y duro, pisar callos, eso no es tan fácil. Cuando se es independiente, pues puede funcionar mucho mejor, sin embargo, eso les ha permitido a ustedes ganar mayor audiencia. ¿Eso cómo lo lograron? Claro, es que al final yo creo que la gente paga por un periódico cuando le resulta útil. Yo creo que hay dos cuestiones por las que la gente va a pagar por la prensa, ahora que en el futuro. Una es que seamos queridos, otra es que seamos necesarios. Nos pagan si nos quieren, nos pagan si nos necesitan. Y el tipo de periodismo que nosotros hacemos en España creo que nos hace queridos y necesarios para una audiencia. Queridos porque conseguimos que muchos lectores vean que el trabajo de la prensa sirve para algo, consigue consecuencias, combate la impunidad. No es que seamos jueces o policías o fiscales, pero también nos parecemos a ellos en el sentido de que servimos para evitar abusos. Al denunciarlos se pueden poner en marcha mecanismos que evitan abusos. Y luego, yo creo que además nos quieren y nos necesitan por esas dos razones, porque servimos para eso. Pero ustedes tienen claro que es allí donde se vuelven atractivos para las audiencias, contar lo que los otros no quieren. Sin ninguna duda. Sí, mira, por ejemplo, nosotros no tenemos sección de deportes. Intentamos hacerla y tuvimos que quitarla porque tuvimos un montón de quejas y nada de audiencia. Y nos dimos cuenta de por qué, porque no había un problema con los resultados del Real Madrid o del Barça. Los goles de Messi están por todas partes. No hay necesidad de que nosotros vayamos allí. Chicos, vamos a contarles lo que nadie cuenta. No, si lo cuenta todo el mundo. ¿Para qué vas a gastar los recursos que tienes, los periodistas que tienes en informar de algo que está por todas partes? Y decidimos que no tenía sentido que hiciésemos deportes, que tenía más sentido tener otro periodista de investigación. Claro, hablemos de las investigaciones, porque esta mañana nos presentaste una curva fascinante para cualquier periódico tradicional de cómo han crecido en audiencias de acuerdo a las investigaciones que han presentado en el diario.es. La de Bárcenas fue la más dura. Digamos que una de las primeras, sí. ¿Sí? Sí. Yo creo que las históricas del diario, por contar 3, por ejemplo. La más reciente son los títulos falsos en la Universidad Rey Juan Carlos, que es de este año. Hemos conseguido demostrar que en una universidad pública a los políticos importantes les estaban regalando títulos de posgrado sin ir a clases, sin hacer los exámenes, pagaban la matrícula y poco más. Descubrimos que una presidenta de la Comunidad de Madrid, del Estado de Madrid, había recibido, muy importante, del Partido Conservador, había recibido un título falso y tuvo que dimitir después de un tiempo negando nuestra información.
nos ha presionado mucho, nos ha llevado a los tribunales, me pide todavía 5 años de cárcel por revelación de secretos, por contar esa investigación. Luego descubrimos que otro político muy importante también de este partido, el Partido Popular, Pablo Casado, el actual presidente, también tenía un título así. Se libró gracias a que su caso llegó al Supremo porque estaba aforado y los jueces del Supremo decidieron que no le iban a investigar, jueces en gran medida nombrados por su partido. Y el último caso fue en septiembre con esta investigación que destapamos que la ministra del gobierno del PSOE, del partido contrario al PP, del partido del centro-izquierda, al actual gobierno, había recibido otro título en esta misma universidad también por un trato de favor y tuvo que dimitir a los 2 meses. Y este es un ejemplo de las historias que hacemos que requieren tiempo, requieren independencia. Poder golpear al partido de la izquierda y al partido de la derecha es muy raro, porque o dependes de uno o dependes de otro en muchas ocasiones, en muchos países. Nosotros podemos hacerlo porque no dependemos de ninguno de los dos. También una de las historias más famosas del diario.es fue las tarjetas Black. Contamos que en un banco que había quebrado, que había sido medio público, la cúpula de ese banco, políticos de todos los partidos, la patronal, los sindicatos, habían disfrutado de una tarjeta de crédito, una Visa, que podían gastar casi de manera ilimitada y que emplearon en prostíbulos, en restaurantes de lujo, gastándose el dinero de un banco que luego acabó rescatado. Esa noticia provocó que hubiera una investigación judicial, acabaran con varias condenas muchos políticos importantes y algunos de ellos entraran ya en prisión, entre otros Rodrigo Rato, que fue el gerente, el presidente del Fondo Monetario Internacional y vicepresidente del Gobierno de España. Está ahora mismo, fue hace 1 mes y medio cuando entró en prisión, en la cárcel, por una investigación periodística del diario.es. Y otro ejemplo de este estilo, pues no sé, tenemos varios. Publicamos un tema muy polémico en España contando que uno de los condenados en estas tarjetas Black, uno de los procesados hoy condenado en estas tarjetas Black, era un empresario muy amigo del rey Felipe VI, muy amigo. Y encontramos, a través de una investigación de tribunales, encontramos varios mensajes de teléfono entre la reina, el rey y este empresario corrupto, al que le decían, cuando había estallado la investigación de las tarjetas Black, le decían, te queremos, te respetamos, da igual lo que diga esta gente. O sea, le arropaban, el jefe del Estado arropando a su amigo cuando se descubría que era un corrupto. Y esta es una noticia que tenían otros medios, porque fue una filtración judicial que llegó a más medios, pero que solo nosotros nos atrevimos a publicar. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos da miedo que nos vayan a cerrar el diario, ni hay ningún dueño que me vaya a despedir, ni me pueden echar como me echaron de el periódico. No, la presión nunca va directamente al periodista, al menos en España no tenemos el desastre que tienen muchos periodistas en América Latina, especialmente en México, que se juegan la vida. Yo no me juego la vida, lo mío es más... Colombia también, Nacho. Lo sé. Yo, afortunadamente en España no nos jugamos la vida. Todavía, no sé si algún día nos puede pasar, pero por ahora no nos jugamos la vida. Y las presiones son de otro tipo, son judiciales, te amenazan y son sobre todo económicas. Y no van al periodista, van al dueño del periódico. Es al dueño del periódico el que le dicen, oye, aquí no te metas, que te va a venir mal en este otro negocio que tienes. Nosotros no tenemos otro negocio. Como no tenemos otro negocio y no tenemos un dueño, no hay a quien llamar. A mí ni siquiera se atreven a llamarme la mayor parte de las veces, porque saben la respuesta que van a tener. Lo siento, pero nos dedicamos al periodismo. Nuestro lema pone periodismo a pesar de todo, no Casa Real a pesar de todo. Entonces, pues publicamos las noticias. Bueno, la relación con las audiencias, ¿qué pasa con estos socios, estos 34.000? ¿Cómo los fiscalizan? Nos están contando además que ustedes les presentan las cuentas, les hablan directamente. ¿Hacen reuniones con sus lectores? Sí, hacemos encuentros. Imaginaos un encuentro como esta sala llena de socios y me dedico durante 2 horas a responder a sus preguntas. Y luego también lo que hacemos es darles la máxima transparencia para que confíen en nosotros. Yo creo que para darle 5 euros al mes a un periódico que puedes leer gratis tienes que quererle mucho, como os decía antes. Y nos quieren porque somos honestos, porque somos transparentes y porque no les engañamos. Les contamos cada día en qué nos gastamos el dinero. La primera informe de cuentas lo titulé ¿En qué nos gastamos tu dinero? Porque era eso, ¿en qué nos hemos gastado el dinero que nos has dado? Vamos a contártelo. Si nos has pagado, lo lógico es que te expliquemos cómo ha sido. Y luego era una cuestión de coherencia. No podemos estar defendiendo los periódicos que los gobiernos tienen que ser transparentes, que las empresas tienen que ser transparentes, ¿y nosotros qué? Nosotros callados sin decir nada ni contar nada de nuestras cuentas, nuestros salarios, nuestros ingresos, hay que contárselo a la gente. Y a los socios, además de estos atributos de explicarnos, de intentar que nos entiendan, les damos una revista en papel, que les mandamos a casa, una revista monográfica trimestral. 4 números al año, son especiales, son números monográficos. También les damos
el adelanto para socios, que es que pueden leer unas horas antes que el resto de los lectores las noticias del día siguiente. Por ejemplo, ahora, justo a este momento, son las 9, bueno, un poco más tarde, las 11 de la noche en España, ya están las noticias que el resto de los lectores podrán leer al día siguiente para los socios. Tienen un espacio destacado en los comentarios, participan con un espacio destacado. Un lector cualquiera puede comentar, pero solamente pueden poner 5 comentarios al día. Eso nos evita tener estas cosas de los insultos, de los trolls, porque los lectores que están comentando son lectores que han pagado, no son lectores anónimos que uno se hace 50 cuentas para insultar. Y también pueden leer la página cuando entran con su usuario y su contraseña sin publicidad. Y eso nos permite, el tener la página sin publicidad, no nos afecta mucho en las cuentas, porque la audiencia que paga por el diario es muy pequeña en relación a la total. Aproximadamente están pagando por el diario el 3,5% de nuestros lectores totales. Tenemos 1 millón más o menos de recurrentes, 1.200.000 usuarios únicos al día, gente que habitualmente lee todas las semanas el diario cerca de 1 millón y solo pagan 34.000. O sea que el porcentaje es muy pequeño. ¿Y se puede vivir? Sí, sí, no solo se puede vivir. ¿Es rentable? Somos rentables desde el primer año prácticamente. Este año, bueno, las cuentas son públicas, las podéis ver, pero las cuento. Este año vamos a ingresar un total de 6 millones de euros más o menos, entre socios y publicidad. Gastaremos, ya es un periódico más o menos grande, gastaremos 5.600.000 y nos quedará un margen de 300, 400.000 euros que reinvertimos para el siguiente año. Somos muy cuidadosos porque no nos podemos permitir un año en pérdidas. Claro. Porque si una empresa grande tiene un año en pérdidas, pues no pasa nada, el dueño pone algo de dinero y ya lo recuperará, pero es que no lo tenemos. Si tenemos que perder dinero en el diario, tendríamos un problema serio porque tendríamos que recurrir a créditos, a deuda, no tenemos créditos ahora tampoco. Claro, Nacho, ustedes se han fortalecido desde lo digital. Sí. Esa es la plataforma para llegar a sus audiencias. Y siguen haciendo investigación pura y dura contra el poder. ¿Cuáles son las ventajas de estar allí y cuáles las desventajas? La ventaja del mundo digital, la fundamental, es primero el coste. Cuando yo trabajaba como director de un periódico de papel, aproximadamente el 80% del coste era el papel. El papel, la distribución, la impresión, la tinta, los promocionales, y la redacción era el 20%. En una redacción de digital es justo al revés. Casi todo tu coste son tus periodistas, tus colaboradores. Un poquito más de oficina y de tecnología. ¿Cuántos soy? ¿140? Somos ahora, en los gráficos, en el vídeo ya se ha quedado viejo porque seguimos contratando gente. Ahora somos unos 90 personas en la redacción central, otros en Madrid, y los 50 y tantos en las ediciones locales asociadas, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla. ¿Con solo 6 años? Sí, empezamos 12 nada más. Empezamos solamente 12. Era un periódico de verdad muy, muy chiquito. Y ha crecido mucho porque nacimos en el momento en el que, el momento justo, era un año con una crisis tremenda en España, los periódicos estaban despidiendo periodistas, había muy poco margen para publicar según qué noticias en algunos periódicos por la falta de independencia editorial y económica. Y hemos crecido mucho por esa razón, porque acertamos mucho con el modelo, porque nos apoyaron los socios, los lectores, y porque encontramos temas que nadie más estaba publicando. ¿Qué piensas tú de ese justiciero que está señalando a los periodistas como parte del, no sé si está bien decirlo así, pero como parte del fracaso de las democracias? Es decir, no creemos en las instituciones, no creemos en los medios de comunicación, y parte de eso es por la responsabilidad de los medios de comunicación. Yo creo que tenemos algunas cosas que es culpa nuestra. ¿Nos equivocamos? Nos hemos equivocado en muchas cosas. Primero, nos hemos equivocado al entender quiénes eran nuestros clientes, como decía antes. Hemos pensado que nuestro cliente era el presidente del gobierno y el cliente era el lector. Y no tiene nada que ver trabajar para uno que para otro. Y ha habido muchas veces esta confusión en muchas empresas periodísticas. Luego también somos parte de la crisis de la intermediación que está pasando en todo el mundo. Somos intermediarios entre cosas y se nos ha visto como parte del poder, en un momento en el que el poder está en cuestión porque no soluciona los problemas de la gente. Y se nos ve como parte más de una casta, de una mafia, como dicen en México AMLO, en la que participan los políticos y los periodistas fifí, los llaman allí, los periodistas pijos, fresas, que están allí haciendo como de relaciones públicas del poder. En vez de hacer de contrapoder, son las relaciones públicas del poder. Y nos han visto así. Y yo creo que muchas veces este discurso es injusto y se utiliza por parte de políticos populistas para desacreditar investigaciones serias, certeras. Lo primero que nos dijo Cifuentes cuando contamos que su máster era regalado era clic a cualquier precio, las fake news, y tal, nos acusó de lo que, bueno, como hace Trump, ¿no? Pero yo creo que si queremos recuperar la credibilidad de los lectores, tenemos que hacerlo con mucha transparencia, con mucha honestidad y sobre todo con la cabeza gacha, que lo hemos hecho mal, que tenemos que ir a la gente y explicarle, oye, nos hemos equivocado muchas veces.
Y yo creo que ni siquiera es una culpa de los periodistas. Yo creo que los periodistas, todos o casi todos los que conozco, intentan hacer lo mejor posible su trabajo. Pero las estructuras económicas que rodeaban el periodismo a veces han sido una soga para el periodismo. Claro. ¿Hacia dónde va el diario.es? ¿Qué están pensando ahora? Porque ustedes, como les conté en el auditorio, son el futuro. ¿Se sienten amenazados los medios tradicionales? ¿Se lo manifiestan ustedes? Sí, en la primera época del diario.es nos ignoraban. Nos veían como el típico periódico chiquitito de un chaval que se pensaba que iba a ser la leche y que se ha hostiado y le han echado de su periódico, no sé. Nos miraban con mucho desprecio como un periódico que no iba a ningún sitio y que, bueno, otro periódico más de los muchos digitales, que era como la segunda división de la prensa, los digitales, que estaban allí. En los últimos años ya no pasa. De hecho, ya públicamente los grandes medios, siempre que hablan de cuáles son los medios con los que compiten, hablan de nosotros. Cuando los grandes periódicos de papel hablan de quiénes son su competencia, citan en España a dos periódicos digitales. Uno es el diario.es, otro es el Confidencial, que es un periódico digital también muy exitoso, que nació en el año 2000, es más antiguo que nosotros y que también va francamente bien. Y que ya nos ven como la competencia de la prensa de papel, porque realmente lo somos. La prensa escrita, había dos ligas, una prensa de papel y una prensa digital, en España al menos. Y aquí jugábamos como en el baloncesto, esto no le interesa a nadie, aquí estaban los del fútbol, los que marcan goles y llenan los estadios. Y de repente se ha unido la liga y es prensa escrita, en papel o en web. Y en el último año en España, todas, pero absolutamente todas las grandes noticias de investigación la hemos dado periódicos digitales, todas. No hay un solo ejemplo, o prácticamente, aquí hay algún español que se podrá acordar, no hay un solo ejemplo, Ruth, ¿hay alguno? No hay ningún ejemplo de noticia de alcance que provoca que toda la sociedad esté diciendo vaya historia, que haya salido de un medio de papel, cuando antes era justo al contrario. ¿Cómo aprovechamos los periodistas esta era digital? ¿Cómo aprovechamos esos contenidos? Y el debate también se abre porque ahorita los ciudadanos en general sienten que son periodistas porque tenemos estos medios de comunicación allí. Sí. ¿Qué hacemos ahí los periodistas para acompañar ese proceso o para decir, momento, esto es un oficio que requiere más? Eso también ha pasado mucho, ¿no? Que el desprecio del oficio ha llevado a la idea de que cualquiera puede ser periodista, y no es verdad. Cualquiera puede ser médico. ¿Vosotros confiaríais en la medicina ciudadana? ¿A que no? Pues yo quiero que me opere un cirujano, no un médico ciudadano. Y de la misma manera, yo creo que los periodistas cumplimos un servicio público, aunque lo hagamos en empresas privadas, un servicio público de información a la sociedad. Ese servicio público requiere de gente que se dedique solo a eso y que tenga, a ser posible, el tiempo, los recursos, la falta de preocupación en cómo va a pagarse la comida y que viva de eso. No quiero vivir en un país donde los jueces sean ciudadanos, ni las policías sean amateurs, ni los maestros sean voluntarios. Yo creo que los servicios públicos tienen que pagarse entre todos, desde lo público o lo privado, pero un servicio público es algo que atiende a toda la sociedad. Y sí que es verdad que está muy bien lo que ha pasado con las nuevas tecnologías, que permite que los ciudadanos se comuniquen entre sí, que cuestionen las informaciones que les llegan de arriba, que se organicen, que discutan. Eso es valiosísimo, o que encuentren noticias, muchas veces ocurre. Pero para encontrar una noticia todos los días tienes que dedicarte en cuerpo y alma. Tienes que tener experiencia, tener un conocimiento, tener un entrenamiento. Y respeto por tu audiencia. Por supuesto. No se puede hacer periodismo si no respetas a tu lectores. Sí, que ese es el principal. La última pregunta, porque quiero que pregunte al auditorio cómo hacer periodismo a pesar de todo, Nacho. No quisiera que me cuente el 1, 2, 3, pero al menos sí, ¿cómo hacerlo? ¿Y por qué? Yo creo que porque no sé hacer otra cosa y porque no quiero hacer otra cosa. Yo cuando lo que contaba en este vídeo de que soy muy trabajador en las cosas que me gustan, soy muy vago en las que no me gustan, es así. Yo vibro con este oficio, me encanta y soy tremendamente feliz porque me considero un privilegiado. Me pagan por satisfacer mi curiosidad y contarle a la sociedad lo que pasa y además consigo una sociedad, o eso creo, con las cosas que hacemos. Eso es satisfactorio, es un oficio genial. Y creo que al mismo tiempo ese periodismo, a pesar de todo, es lo que nos llevó a meternos en algo que no queríamos. Yo quería ser periodista, yo no quiero ser empresario de periódicos. Ahora soy empresario de periódicos también. Tenemos que pagar nóminas, soy el máximo responsable a la hora de decidir si contratamos más, contratamos menos, a quién contratamos. Me toca unas gestiones que no eran las mías como periodista, pero si las he hecho ha sido precisamente porque me di cuenta de que era la única manera de poder hacer lo otro. De que si no tenía eso bien, si no conseguía mantener mi independencia gracias a una empresa que me protegiera y que fuese mía, lo otro iba a ser imposible. En aquel momento, por lo menos en España, lo era. No sé si en el futuro volverá a ser posible o empieza a volver a serlo porque los periódicos se han recuperado, trabajar para otro editor y preocuparte solamente de traer las noticias.
Pero a mí me tocó pensar no solo en cómo traíamos las noticias, sino en cómo pagábamos a la gente que las traía. Claro. Ignacio Escolar, presidente, director del diario.es. ¿Presidente o director? Soy director, y solo pone director en mi tarjeta, pero también soy el CEO, el consejero delegado. Presidente es no ejecutivo. Muy elegante. Muy Nacho, gracias. ejecutivo. Que, por favor, queremos que pregunten. Adelante. Por allá, por acá y por acá. Dale, dale. Muchas gracias. Buenas tardes, Ignacio, Mabel, Buenas tardes. ¿cómo están? Bueno, me presento José Gabriel Celis, yo soy periodista deportivo, actualmente me dedico a la docencia, me llamó particularmente la atención esa frase de hombre, Messi y Cristiano hacen goles y lo siguen haciendo y eso lo cuenta todo el mundo, por eso no necesito periodistas deportivos. Pero ¿qué pasa dentro del contexto del periodismo investigativo? El FIFA Gate, la final de la Copa Libertadores, el caso de dopaje de Rusia, que volvieron a ratificar la sanción al Comité Olímpico Ruso. Le pregunto en su concepto, Ignacio, si no cree que es necesario que el periodismo deportivo también evolucione y pase del registro a la investigación. Muchas gracias. Sin ninguna duda. Yo, por entendernos, a mí me parece genial informar de los goles, de los partidos. De hecho, no es que lo consuma mucho porque soy poco futbolero, pero creo que me encanta el entretenimiento. Yo no solamente me gusta la información que genera consecuencias, sino también la que me entretiene y la que me habla de cosas que no ponen en riesgo para bien ni para mal la democracia. No se trata de eso. Lo que se trataba es que en nuestro caso, lo que nos decían los lectores es, no queremos esto. Si hubiésemos tenido la capacidad de sacar una historia como el FIFA Gate o contar los temas de corrupción en el fútbol o las apuestas, sin duda lo publicaríamos, pero teniendo sección de deportes o no, sin tenerla. Lo que no nos interesaba, o al menos no le interesaba a mi lector, era que le contásemos lo que ya están contando otros. El diario.es logra convencer a gente para que pague porque le da algo que nadie más le da. ¿Qué sentido tenía que le diésemos lo que le estaba dando todo el mundo? Y por eso estoy de acuerdo contigo, el periodismo deportivo es muy amplio y también es contrapoder. Y también se puede hacer periodismo deportivo muy incómodo, contando cosas que el poder dentro del deporte, que es un gran negocio y por tanto un gran poder, no quiere que se cuente. Pero ni teníamos las personas adecuadas para hacer eso, no era lo que estábamos haciendo, ni habíamos logrado encontrar la manera. No descarto que en algún momento más adelante busquemos una nueva fórmula, tal vez contando las noticias de otra manera, aunque sean las noticias que cuenta todo el mundo. Pero en el momento en que la fundamos, que todavía el periódico era un poquito débil, era hace 2 años, no teníamos tantos recursos como ahora, que somos un poquito más grandes, era demasiado prematuro dedicar recursos a eso cuando teníamos tantas otras cosas sin atender. Sí, y allí. Bueno, primero que todo, bueno, yo soy una lectora normalita, yo no soy ni periodista ni nada, yo soy Estupendo. una lectora aburrida y cansada de no saber ya qué ir ni cómo ir en este país, porque siento que cada vez esos principios que usted profesa aquí realmente no existen, o por lo menos yo ya estoy aburrida, de verdad que no sé dónde leer las noticias, me he dedicado más como a leer a lo que hacen los jóvenes hoy en día, muy alternativas, donde puedo escuchar y ver cosas ya como más críticas y antipoder. De resto, en lo tradicional creo que ya estoy agobiada, de verdad, de este periodismo, desafortunadamente, que yo como lectora y ciudadana padezco en este país. Entonces, como que siembro mi esperanza en buscar cosas muy alternativas de los jóvenes que están haciendo La Silla Vacía, Las Dos Orillas, Radio Ambulante, una cantidad de cosas que andan por ahí maravillosas, donde logro informarme realmente. Y por otro lado, la pregunta era, ¿usted hace investigación también internacional? ¿O cómo es su sección internacional? Nuestra sección internacional es pequeñita. Nuestro fuerte es sobre todo la información sobre España. Con internacional tenemos 2 cosas importantes. Tenemos una sección de derechos humanos bastante ambiciosa que se llama Desalambre, que lanzamos desde el primer momento, donde informamos de violaciones de derechos humanos y de defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Y ahí sí tenemos mucha información, pues también de América Latina, de Europa, de la migración, de muchos temas que creo que son importantes de internacional. Tenemos también un acuerdo con The Guardian, con el periódico inglés, que para mí es de los mejores periódicos del mundo, sobre todo en cobertura internacional. No tan fuerte en la cobertura que hace de América Latina, pero sí muy fuerte en la cobertura que hace de Asia, de Europa. Todos los días publicamos 2 o 3 noticias, no, entre 3 y 7 más bien, de The Guardian, traducidas al español, que elaboramos nosotros en una edición conjunta con The Guardian. Pero es verdad que internacional hasta ahora no ha sido una prioridad. Piensa también que empezamos 12 personas en la redacción. Mi anterior periódico tenía 140.
12 personas en la redacción, contando administración y comercial, significaba que éramos 9 periodistas. Con 9 periodistas, si hubiésemos pretendido hacer un periódico que cubriese tierra, mar y aire, internacional, sociedad, cultura, economía, hubiésemos hecho un periódico pésimo. Así que nos centramos solo en la información de política y sobre todo en las consecuencias de la política sobre los ciudadanos, que eran nuestros temas. Y ahí empezamos a crecer y empezar a encontrar un lenguaje propio. Después vinieron más secciones, esta primera sección de internacional, y probablemente si el diario siga creciendo, nos tomaremos la información internacional aún más en serio. No lo hemos hecho antes no porque no creamos en ella, creo que es muy importante, sino porque no contábamos con los recursos suficientes y teníamos que priorizar qué iba primero, dónde íbamos a poner primero el foco. Y creo que a medio plazo sí vamos a empezar a hacerlo. Hemos estrenado hace muy poquito, en septiembre, el primer corresponsal internacional del diario, en nómina del diario, no un stringer al que pagas por reportajes, sino alguien que está todo el día trabajando para ti desde Bruselas, que es internacional, pero en el fondo es casi más información local española desde Europa. Pero sí que queremos empezar a hacerlo más tarde o más temprano. Sí, hola Ignacio. 2 preguntitas básicas. Me parece interesante conocer, creo que es el único caso en España, cuando ustedes desde Público.es dejaron de ser periódico impreso para pasar definitivamente al mundo digital, si no me equivoco. Un poco para que nos explique esa transición que es interesante, ¿no? Bueno, no fue muy bonita, pero te la cuento. Sí. Y por otra parte, ¿cuál es la diferencia con otros proyectos digitales? O sea, ¿por qué... no, el diario.es, pero voy a decir, me fui para atrás para Público. ¿Por qué el diario.es ha tenido el éxito que quizás no ha tenido, o sí lo ha tenido Manon Troppo, otras experiencias como por ejemplo, pienso en Economía Digital quizás, en El Español, sí. Periodista Digital y otros medios digitales de los que están en el... Vale, la primera pregunta. Público, como os decía, yo lo fundo como director en el año 2007 y en el año 2012, justo antes del lanzamiento del diario, quiebra y declara la bancarrota. No va a digital porque se haya hecho una reconversión, sino que la empresa directamente deja de pagar a sus trabajadores, a mí, por ejemplo, y a alguno más, nos deja una deuda, no nos paga, y en concurso de acreedores es recomprado por el mismo empresario que lo había quebrado, que lo hace de esa manera para no pagar. Y sí, como digital. O sea que no es ahí trabajan periodistas estupendos, muchos de ellos amigos míos, pero la razón por la cual pasa de ser papel a web es por esto que te cuento, porque quiebra el papel. Por las deudas que tenía y por medio de este sistema lo que hace es evitar pagar a todas las deudas o gran parte de ellas que tenía, ¿no? Y en cuanto a por qué nos ha ido a nosotros bien respecto a otros medios, ha citado medios muy diferentes. Algunos los tengo respeto profesional, otros me parecen infectos. El periodista digital es un medio de fake news, por ejemplo, o lo es ahora. A lo mejor en origen no lo fue, pero ahora es un medio de noticias medio inventadas, medio falsas, con un sesgo político de ultraderecha muy, muy duro, ¿no? Pero sí que creo que en nuestro caso ha funcionado, primero porque acertamos con el modelo editorial. Nacimos en un momento donde de repente había un montón de historias sin contar, porque acertamos con el modelo de socios, sobre todo. Conseguimos encontrar un modelo de sostenibilidad económica, un modelo que nos permitía generar recursos para seguir invirtiendo en más periodistas, mejorar el diario y de esa manera crecer. Y también porque de todos los que has citado son conservadores, y en España lo que sobran son periódicos conservadores. Cuando nosotros salimos, Público era el único periódico progresista que atendía a un lector de izquierda, centroizquierda que había en papel en España. El otro gran periódico en esa posición editorial era El País, pero por la situación económica del grupo había girado hacia la derecha. Y empezaron a salir periódicos, todos conservadores. Probablemente porque el dinero y las empresas son conservadoras y había más ahí. Pero claro, no había lectores suficientes para todos ellos. Nosotros hemos tenido tanto crecimiento porque en un momento donde la sociedad... Como el zumbido del moscardón. Con esta inspiración de su fundador, la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo.